grato encontrarnos nuevamente en la casa del Señor, a pesar de que ya, ¿cierto?, sentimos el otoño ya en el ambiente, ¿cierto?, en las temperaturas, en los resfríos también y en todas las otras complicaciones, ¿cierto?, pero el Señor aún así nos tiene con vida y salud para estar en su templo, así que adoramos al Señor por ello. Les invito a que abramos nuevamente el Salmo 32 y sigan la lectura de los 5 primeros versos de este Salmo, que justamente es la base bíblica para la predicación de esta mañana. Salmo 32, escuchan ustedes los primeros 5 versos. Puestos en pie, les voy a pedir que leamos, ¿cierto?, esta porción y ustedes escuchan estos primeros 5 versos. Dice así la palabra del Señor. Salmo de David, másquil. Bienaventurado aquel cuyas iniquidades son perdonadas y borrados sus pecados. Bienaventurado el hombre a quien no imputa Jehová la iniquidad y en cuyo espíritu no hay superchería. Mientras callé, envejeciéronse mis huesos, en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Volvióse mi verdor en sequedades de estío. Mi pecado te declaré, y no encubrí mi iniquidad. Confesaré, dije, contra mis rebeliones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Oramos al Señor. Amante Padre Celestial, gracias, Señor, nuevamente te damos porque tú nos permites estar en tu templo, adorar tu nombre, Señor, con alabanzas, con nuestras ofrendas, Señor, con todo nuestro ser. Y ahora, Señor, que nos encontramos frente a tu palabra, te pedimos, Señor, humildemente que tú nos guíes, Señor. Ayudes a nuestro entendimiento, a nuestro corazón, Señor, a guardarla, a entenderla, Señor, y a atesorarla, Señor, en nuestras vidas. A ponerla en práctica, Señor, porque esta es tu voluntad, Señor, para tu pueblo. Te rogamos, Señor, que hables a través de mí, Señor. Libres mis labios de engaño, Señor, de hablar cualquier cosa vana, Señor. Ayúdanos y dirígenos en esta mañana por los méritos de Cristo, nuestro amado buen Salvador. Amén. Asiento, queridos hermanos. Nuevamente, ¿cierto?, nos encontramos en otra serie de mensajes propuestos por nuestro pastor. Y en esta serie de mensajes de este mes, ¿cierto?, hemos visto el Evangelio, una verdad maravillosa, ¿cierto? Ha sido la temática de estos domingos, ¿cierto?, en el estudio de la palabra del Señor. Y la semana pasada teníamos el privilegio y también la responsabilidad de escuchar el mensaje sobre aquel domingo tan especial, un domingo inolvidable, aquel domingo que cambió la historia de toda la humanidad y de todas nuestras vidas. Desde cuando el Señor Jesús, ¿cierto?, murió, vino a este mundo a vivir conforme a la voluntad de su Padre, murió por nosotros, pero también, ¿cierto?, resucitó por nosotros. Y en esta ocasión veremos este tema que se titula En ti hay perdón. Y así anticipamos desde ya, ¿cierto?, esta hermosa verdad del Evangelio, en la que debemos vivir, practicar y proclamar cada día. En Dios hay perdón. Para entender mejor esta base bíblica, ¿cierto?, que vamos a reflexionar, también es importante tomar en consideración algunos aspectos de el entorno, ¿cierto?, que comprende estos versos, ¿cierto?, de este capítulo 32 de Salmos. Y también así entender el contexto de que se nos habla en esta porción bíblica. Inicialmente, ¿cierto?, nos encontramos que este salmo es un salmo de David, escrito, ¿cierto?, por el rey David. Y a pesar de que no se conoce con exactitud cuál es la situación a la que alude el rey aquí en este salmo, ¿cierto?, en estos versos, muchos señalan que probablemente podría ser la respuesta a los pecados que fueron descubiertos de este rey, el cual le enrostra el profeta Natán. Ustedes recordarán, ¿cierto?, esta lamentable historia del rey David, en cuanto se apropió, ¿cierto?, de esta mujer Betsabé y por vergüenza y humillación, ¿cierto?, expresaría estas palabras. Algunos estudiosos dicen que podría quizás indicarse a este tema. También podemos ver al inicio la palabra masquil o másquil, como algunos pudiesen mencionar, que según algunos estudiosos bíblicos, y de acuerdo al hebreo, ¿cierto?, en cual fue escrito, sería un poema instructivo, didáctico o, como lo podríamos decir, ¿cierto?, de enseñanza.
Y este salmo también es considerado el segundo de 7 salmos llamados penitenciales. Por lo tanto, aquellos que muestran el arrepentimiento por el pecado cometido. Sería el segundo de 7 salmos penitenciales. Y sin duda este salmo es una expresión desde la experiencia de David. No es algo, ¿cierto?, teológico, ¿cierto?, una verdad que se revela, ¿cierto?, por la parte del Señor, ¿cierto?, solamente como conocimiento, sino que lo revela el Señor como conocimiento, pero a través también de la experiencia del propio David. Y vemos que él expresa, ¿cierto?, todo su sentimiento y cómo el Espíritu Santo utiliza, ¿cierto?, esta situación que pasó el rey David para revelarnos su gran amor y su misericordia, a pesar, ¿cierto?, de todo lo que sucedió. Y adentrándonos ya en este verso 1, ¿cierto?, luego del contexto que hemos dado, ¿cierto?, de este mismo salmo, nos encontramos con las bienaventuranzas. Inicia este verso diciendo, bienaventurado aquel cuyas iniquidades son perdonadas y borrados sus pecados. Bienaventurados es una palabra en plural, nos dicen los estudiosos, que es mucho más profunda que decir feliz. Significa el gozo y el bienestar pleno en cada una de las áreas de nuestra vida. Es algo que supera un momento pequeño, una emoción quizás pasajera, sino que es un estado finalmente completo del ser, en que nos encontramos en plenitud con el Señor y claramente en felicidad. Por lo tanto, Spurgeon también dice unas palabras respecto a las bienaventuranzas. Dice, las bienaventuranzas, las dobles alegrías, los manojos de felicidad, las montañas del deleite. Es así como este predicador Spurgeon, ¿cierto?, también nos menciona respecto de las bienaventuranzas, cómo expresarlas también de otra forma. Y es así como describe el salmista a quienes han sido perdonados por Dios. Algo que todo hombre y toda mujer que se ha arrepentido de sus pecados y ha puesto la fe en nuestro Señor Jesucristo ha experimentado. Recién la semana pasada recordábamos la dolorosa muerte y la triunfante resurrección de nuestro Salvador. ¿Cómo no dar gloria a Dios porque hemos sido salvados? ¿Cómo no gozarnos porque tenemos esperanza? ¿Cómo no vivir agradecidos por tan desmerecido regalo? Aún así, queridos hermanos, nuestras vidas tienden naturalmente a apagarse, dejando que la monotonía y el enfriamiento espiritual por la falta de comunión por Dios nos haga llevar una vida aparentemente infeliz o vacía. Y digo explícitamente aparente, porque muchas veces vivimos como niños espirituales. Claramente cierto en ese sentido, como cuando pequeños decíamos, no tengo nada con qué jugar, no tengo nadie que me ayude, nadie me quiere. Expresiones, ¿cierto?, de un infantilismo claramente, ¿cierto?, de un niño, pero cuando en realidad todas sus necesidades están suplidas. Tiene con qué jugar, cuentan con toda la ayuda de sus padres para suplir cualquier de sus problemas y son amados en gran manera. Quienes tenemos la gran responsabilidad de estar en un púlpito, porque dirigen a lo mejor un culto o porque tienen que predicar, también tenemos el gran desafío de luchar con nuestras emociones, al ver que muchas veces los rostros en las bancas y a veces el de uno mismo no reflejan el gozo de venir a alabar a Dios y de recibir su palabra. El Señor nos ayude, queridos hermanos. Eso es por lo que nuestro Dios ha dejado esta bienaventuranza, para que recordemos siempre cómo debemos vivir con ese perdón, porque debería inundar nuestro ser y cada área de nuestra vida debería regocijarse, porque hemos sido perdonados. Hermano, hermana, has sido perdonado. Un día gozaremos al lado de nuestro Señor eternamente. Gozaremos de su presencia, alabándolo cada día de la eternidad. Gloria sea a Él. Además, queda en claro cómo es el verdadero perdón. Dios perdona, dice, y borra los pecados. Ciertamente no es movido por las emociones,
ni dependiendo de las situaciones, ni si es que le agrada o no le agrada nuestra petición de perdón, o si llegamos con la actitud correcta o vestidos de la forma que le agrade. Y entonces así nos perdona. No es así como Él perdona. O si algún día quizás volvemos a fallarle, Él nos enrostra este pecado que cometimos antes y nos saca, ¿cierto?, todas aquellas cosas que ya supuestamente había perdonado. No es así como el Señor nos perdona. Tal como lo dice también Pablo en la carta a los Romanos, en el capítulo 4, versículos 6 al 8, recuerda este pasaje de David, dice, como también David dice ser bienaventurado el hombre al cual atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón el cual el Señor no imputó pecado. Si bien para nosotros no existió un sacrificio, sí en Cristo fue cargado el peso y el castigo de ese pecado perdonado. Todo esto nos debería hacer pensar también, queridos hermanos, en cómo nosotros debiésemos perdonar. Nuevamente haciendo alusión a la vida de nuestro Señor Jesús, recordemos lo que Él dijo al respecto de perdonar. En Mateo capítulo 18, versículos 21 al 22, dice, entonces Pedro, llegándose a Él, dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que pecare contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dice, no te digo hasta 7, más aún hasta 70 veces 7, aludiendo nuestro Señor a que debemos perdonar ilimitadamente, no una cantidad específica. Por lo tanto, ¿deberíamos considerar alguna falta de nuestro hermano o hermana como imperdonable? Es la pregunta que queda a nuestras conciencias. Avanzando, queridos hermanos, se usan 3 palabras diferentes para referirse al pecado. Si ustedes se fijan, en estos primeros 2 versos se habla de iniquidad, ¿cierto? De pecado, y se vuelve a decir iniquidad. En realidad son 3 palabras, queridos hermanos. La primera palabra en hebreo habla respecto de transgresión. Por lo tanto, habla de transgresión, de pecado e iniquidad. Define o da aplicación del pecado de 3 formas distintas. Y transgresión se refiere a cruzar justamente una línea, desafiar una autoridad. En el caso nuestro, desobedecer la ley de Dios. En Santiago 2, capítulo 2, versículos 10 al 11 dice, porque cualquiera que hubiere guardado toda la ley y ofendiere en un punto, es hecho culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no hubieres matado, ya eres hecho transgresor de la ley. Queridos hermanos, cuando hablamos, ¿cierto?, de la ley del Señor es perfecta. Si hemos transgredido alguno de sus puntos, ya hemos transgredido toda la ley. También habla respecto de la palabra pecado, y que en este contexto se refiere a quedar corto, entre comillas, o errar el blanco. Y ciertamente es cuando se refiere a que ninguna de nuestras acciones en sí, ¿cierto?, es aceptable para Dios o no alcanza, ¿cierto?, a cumplir la medida que Dios exige. O a veces erramos en la intención con la que hacemos. Mateo capítulo 7, versículos 13 al 14 dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Muchos, queridos hermanos, entendemos que muchas personas, queridos hermanos, lamentablemente llevan su propio camino. Quieren llevar la vida conforme a su propio entendimiento, pero lamentablemente fuera de los parámetros del Señor. Y erran respecto a la vida eterna. Y justamente
entendemos por este versículo que muchos han elegido este camino. Y como tercera palabra ocupada en este salmo, que define también uno de los significados de pecado, es iniquidad, que implica el retorcimiento, dice la definición, o perversidad. Esto quiere decir que cuando maquinamos o somos malintencionados desde nuestro corazón, desde nuestra mente. Y esto también se refiere a Mateo capítulo 15, versículo 19. Dice, porque del corazón salen malos pensamientos, muertes, adulterios, fornicaciones, hurtos, falsos testimonios, blasfemias. Lamentablemente nuestro corazón, ¿cierto?, está en pecado. Y muchas veces desde nuestro corazón, ¿cierto?, de nuestro entendimiento también, pecamos intencionalmente. Y a esto se refiere también esta palabra iniquidad. Y también menciona otro pecado que es el engaño, cuando habla de superchería. Sugiere el contexto al respecto de este salmo que se refiere no a un engaño de nosotros hacia otra persona, sino que hacia nosotros mismos. Y lo vamos a entender también en los siguientes versos. Y en este caso, ¿cierto?, muchas veces intentamos esconder nuestro pecado, engañándonos a nosotros mismos como si a nadie dañáramos con esto, o que nadie se enterara porque nosotros tenemos, ¿cierto?, este pecado escondido. Porque nadie nos ha visto, porque nadie sabe al respecto de esto, nos autoengañamos, que no hacemos daño a nadie, o no nos estamos haciendo daño a nosotros mismos. Santiago capítulo 1, versículos 22 al 26 dice, mas sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno oyere la palabra y no la pone por obra, este tal es semejante al hombre que considera un espejo su rostro natural, porque él se consideró a sí mismo y se fue, y luego olvidó qué tal era. Mas el que hubiere mirado atentamente en la perfecta ley, que es la de la libertad, y preservando en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este tal será bienaventurado en su hecho. Si alguno piensa ser religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino engañando a su corazón, la religión del tal es vana. De todas estas cosas, queridos hermanos, nos perdona Dios y nos libra del castigo a quienes somos sus hijos. Porque tal como dice esta bienaventuranza, es que no se nos imputa a nosotros este castigo, pero sí a Cristo, como dice 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. Nuestro Señor fue a quien se le imputó el pecado, el castigo de este pecado, y no sobre nosotros. En estos dos primeros versos, queridos hermanos, que hemos reflexionado, nos muestran la bienaventuranza, esta felicidad, este gozo pleno, este enorme privilegio que tenemos de ser perdonados y el disfrute de este perdón. Pero los siguientes dos versos hacen un cambio drástico y describen vivir en la negación de reconocer el pecado delante de Dios y reflejan también la consecuencia del castigo. Antes de continuar con el análisis, lamentablemente, el castigo divino ha sido muy mal interpretado por muchos y atribuyen que cada cosa desfavorable que nos pasa en la vida es un castigo divino. Si algo malo nos pasa, es que Dios nos está castigando. Si tenemos una enfermedad, Dios te está castigando. Si tenemos un problema, Dios te está castigando. Y prácticamente atribuyen a Dios cualquier cosa mala que nos pasa en relación a un castigo. No obstante, el castigo divino es bíblico y aún más Dios lo hace por amor, pero no es en la forma que muchas veces lo ven las personas. En Proverbios capítulo 2, versículos 11 al 12 dice, no deseches, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección,
porque al que ama, castiga, como el Padre al Hijo a quien quiere. Por lo tanto, hermanos, no es inferir, sino entender que Dios sí castiga a sus hijos cuando han desobedecido. No necesariamente todas las cosas, como decíamos, sino que cuando realmente hemos pecado ante Él. Y es por esta razón que también presumimos, como lo decíamos al principio, que alguna enfermedad o alguna dolencia aquejó al salmista. Alguna, incluso, ¿por qué no decirle algún desfallecimiento, ¿cierto?, anímico por parte de él? Cuando reconoce que él se sentía, ¿cierto?, disciplinado por la mano de Dios. Cuando dice, mientras callé, envejeciéronse mis huesos, en mi gemir todo el día. Era una constante, ¿cierto?, decaimiento y un constante dolor durante el día por esta situación. Realmente el salmista estaba sufriendo. Dice, porque el día de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Dice, volviéronse mi verdor en sequedades de estío o de verano. Sentía, ¿cierto?, este calor, esto que realmente remueve nuestras entrañas y nuestro ser cuando sabemos que estamos pecando contra Dios. Cuando nuestra conciencia y el Espíritu Santo redarguyen nuestro ser. Esto era lo que estaba sintiendo este rey. Es explícito en declarar que no había alivio, ni de día ni de noche, tanto rehusara confesar su pecado ante el Señor. Con vergüenza hemos de recordar, queridos hermanos, las veces que Dios nos ha castigado, donde hemos sentido el pesar de la culpa y además hemos sufrido la consecuencia de no obedecerle. Los que enseñan las Escrituras muestran, ¿cierto?, y esta experiencia lamentablemente es un constante y lo podemos experimentar nosotros también. Pero lamentablemente, ¿cierto?, debemos ir en contra de esta naturaleza que nos lleva a alejarnos de Dios, a no confesar nuestros pecados, y debemos entregar este pecado, y cuando seamos castigados, queridos hermanos, reconozcamos la amorosa mano de Dios que quiere corregirnos. Al final del verso 4, ¿cierto?, encontramos una expresión que también encontramos en otros salmos, que generalmente no leemos, que es la expresión, esta palabra, Selah, ¿cierto? Y de la cual no hay un acuerdo preciso respecto para este término. Pero aparentemente es una instrucción musical o un interludio de alabanza. No obstante, las distintas definiciones tienden a referirse a tomar un momento para entender o meditar lo expresado. Así que, hermanos, les sugiero que meditemos en esto. Justamente hagamos una pausa. Cuando estemos leyendo nuestras escrituras, no leamos, ¿cierto?, la escritura como que fuera algún diario, alguna noticia. Tomémonos el tiempo para meditar. Y en esta ocasión, ¿cierto?, ahí la palabra del Señor nos insta a una pausa de reflexión. Finalizando con el verso 5, queridos hermanos, dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Confesaré, dije, contra mis rebeliones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Vemos que es el cierre del problema de David, ¿cierto? Empieza al revés, como con las consecuencias de haber sido perdonado, y finalmente, ¿qué lo llevó a estar en esa situación de bienaventuranza? Pero este es el cierre, este es el cúlmine de la angustia de este rey. El pecado que cometió, como mencionamos anteriormente, según el contexto, probablemente era esta inmoralidad con Betsabé, ¿cierto? Y el asesinato incluso después de su esposo, para cubrir este pecado. Pero el segundo problema de David, o el segundo pecado, fue encubrir, ¿cierto? Ocultar estos pecados. Y luego de vivir en carne propia el castigo de Dios y que su orgullo se quebrantara y humillara su corazón arrepentido, terminando, ¿cierto?, con esta doble vida que llevaba,
ocultando apariencias superficiales de pecado, fue recién ahí que cuando confiesa su pecado a Dios, David es perdonado. No por obras, porque él no entregó nada a Dios a cambio del perdón, sino por la gracia del Señor que lo declara justo por la fe. Entonces, el principio bíblico para el perdón de nuestros pecados es el genuino arrepentimiento, la total sinceridad al confesar nuestros pecados y tener la certeza, la fe que hemos sido perdonados por Dios, por la promesa de que en Cristo somos perdonados. En conclusión, amados hermanos, hemos recordado la hermosa verdad del Evangelio, de que Dios nos da su perdón. En Dios tenemos perdón. Y a través de la experiencia relatada por el rey David, debemos buscar la forma correcta del perdón de Dios y no caer nuevamente en el error de no confesar, sino gozar cada día de esta bienaventuranza, que por la fe en el sacrificio de Cristo somos declarados justos y somos perdonados para vivir en plenitud con el perdón de Dios. Practicar, perdonar a quienes nos dañan u ofenden. Proclamar cada día a quienes no le conocen que en Dios hay perdón. Y querido amigo, querida amiga, que no conoces al Señor, que quizás no has entregado a Él tu vida, no te mentiré diciendo que con Dios no hay problemas, porque la Biblia no dice eso. Pero sí puedo decir con toda certeza y fe que en Dios hay perdón. Él te puede ayudar y sacar de ese peso que te aleja de Él. Arrepiéntete y cree que Jesús te puede salvar y llevar a una bienaventuranza. Y te dejo un versículo muy directo a tu corazón que Dios te entrega en Isaías 55:7. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Bienaventurado hermano, bienaventurado hermana. El Señor les bendiga. Oramos. Amante Padre Celestial, gracias Señor damos por esta bienaventuranza, Señor, que tú nos permites recordar. Gracias Señor por esta hermosa verdad, Señor, de tu Evangelio, de la cual, Señor, no solamente conocemos, sino que nos has hecho experimentar, Señor, con grande gozo. Gracias, Señor, porque tú cada día, Señor, perdonas nuestras iniquidades, nuestras transgresiones, Señor, nuestro pecado. Ayúdanos, Señor, a no seguir engañándonos, Señor, cuando estemos en pecado y vayamos, Señor, a nuestras rodillas y pidamos perdón. Ayúdanos, Señor, a perdonar como tú perdonas a otros. Y ayúdanos a proclamar, Señor, que muchos tienen salvación aún, Señor, porque tú, Señor, has provisto esta salvación para todo aquel que cree, Señor, en tu Hijo Jesucristo. Ayúdanos a vivir, Señor, en plenitud, bienaventurados, Señor, con esta tu palabra. Por los méritos de Cristo, nuestro amado buen Salvador. Amén. El Señor le bendiga, hermanos.